antes que nada, cuando trabajamos en una producción, como es un musical, una película, una gran producción escénica, la música tiene que ser una parte integrante de todo lo demás. Entonces, el músico no puede componerse solamente su música con sus melodías y sus acordes, no. Tiene que considerar una serie de cuestiones para que esa música encaje perfectamente, como si fuera el guante en una mano, y que haga su papel para que la obra de arte sea una obra de arte global. Entonces, lo primero que tenemos que considerar es aquellos aspectos que nos demandan qué tipo de música y cómo tiene que establecerse esa música. Aquí tenemos el libreto, Tesoro de Baba Yaga, una aventura pirata por Vane y Ana Ro, que son las dos escritoras de la historia, del texto. Y aquí quiero que veas, aquí están los personajes. ¿Qué es lo primero que tenemos que considerar? Lo primero que tenemos que considerar es la historia. La historia está claro que va de piratas. Aquí tenemos al pirata. Y en la historia de piratas, todo el musical, hay diversas acciones que ahora también te voy a hablar de ello. Se habla mucho de la inspiración. La inspiración, cuando estás haciendo una música para este tipo de producciones, la inspiración a veces viene y a veces no viene. Lo que está claro es que tienes que tener una técnica, porque si tú estás un año sin inspiración, ¿qué pasa? Que ese año no trabajas. Pues esto no es así. La inspiración al final es la capacidad que tú tienes de un requerimiento, cumplirlo con tu música. Y eso para mí no es inspiración. Otra cosa es que esté más acertado o menos acertado. Pero al final de lo que estamos hablando es de conocimiento y aplicación profesional. Entonces, seguimos con este tema de la cuestión del libreto. Aparecen los piratas de la orquesta. ¿Qué significa esto? Que la orquesta no está puesta en su sitio, sino que tiene que sentarse. Eso también influye para concebir la música. Se colocan y empieza la música. Aparecen unos piratas dando volteretas. O si aparecen de alto volteretas y haciendo equilibrios, está claro que este primer tema tendrá que ser un tema de acción. Tenemos M1, canción, presentación, Black Lion, música, introducción, 10 segundos más 20 segundos. Luego aparecen elementos del circo, 30 segundos, entrada de coro, canción de rock. ¿Qué aparece aquí? Mirad, esto que aparece aquí, que son elementos de YouTube, son lo que llamaríamos temp track. Cuando se hace un proyecto en el que están involucradas muchas cosas, muchas disciplinas, son el baile, o como son el teatro o puede ser el cine, los directores o los productores no siempre son capaces de expresarse en términos musicales. Entonces hay que encontrar una fórmula para relacionarse y para que todo el mundo pueda entenderse. ¿Cómo se hace esto? Pues a veces se utilizan elementos musicales que tienen unas características que pueden parecerse a lo que se quiere. O sea, no es que se trata de copiar, esto no es lo que se trata de hacer, no se trata de copiar, sino se trata de comunicarse, se trata de poder entender qué es lo que la persona quiere para que tú lo puedas replicar. Para un músico es más fácil entenderse con otro, pero normalmente hay muchas personas que trabajan en la producción que no son músicas y la manera más sencilla de comunicarse pues suele ser a base de pistas que se suelen llamar en música de cine, se suelen llamar las temp track, es decir, pistas temporales. Y tenemos, por ejemplo, que el tema del M2, como veis, nos dice tema ron, ron, quiero ron. O sea, la música tiene que hacer que el público participe. Esto hay que hacer una música entonces que sea repetición. O sea, hay que hacer unos bucles. Por lo tanto, cada una de las pistas tiene una exigencia. Y ahora vamos a hablar de concretamente del tema que nos ocupa hoy, que es cómo se aborda un tema principal. Lo primero que se aborda en un tema principal es el carácter. El carácter. Estamos hablando de piratas. Por lo tanto, si hablamos de piratas, pues evidentemente el ambiente que se genera en estos piratas es un ambiente épico.
es una música de aventura. Tiene algunas características que nos pueden dar elementos que llamamos de inspiración. Por ejemplo, en la época de los piratas. Bueno, pues la época de los piratas está en torno a 1710, 1730, 1690 y tanto. O sea, estamos hablando de música del siglo XVII y del siglo XVIII. Bueno, pues si vamos a hacer una música de esa época, lo normal en esa época es que haya música más bien modal, que no tenga que ver con demasiados cromatismos, que no sea una música muy cargada de disonancias, y eso le va a dar un ambiente ya muy apropiado. Nosotros, por ejemplo, pues tenemos compositores españoles, por ejemplo, Gaspar Sanz, que por cierto, hay que decir que Piratas del Caribe se basa en Gaspar Sanz, la célebre españoleta. La melodía tiene que ser, hemos dicho, una melodía épica. Entonces, la melodía épica se suele hacer con elementos melódicos muy característicos y muy concretos. Es decir, suele ser bastante diatónica y con alguna serie de saltos iniciales, sobre todo con anacrusas, que suelen ser o cuartas o quintas. Entonces ahora os voy a comentar cómo está hecho este tema de los piratas del Baba Yaga. He hecho una reducción, podríamos decir, para piano y aparte la melodía. Es muy importante siempre que tengamos en cuenta la forma de las piezas. La forma siempre nos va a ayudar mucho en hacer las cosas con mucha más organización, con mucha más rapidez y con mucha más claridad, sobre todo para el público. La forma de este tema, el tema principal, que es prácticamente es el viaje a la isla de Ace, voy a detallar de forma sintética, luego ya lo escucharemos como el sonido real, pero para que entendáis el proceso, os diré que he usado un formato en el que hay una sección A en la que se desarrolla ese tema A, luego hay un tema B y luego tenemos una reexposición de A. Este tipo de elemento tripartito es muy útil para que la gente lo pueda reconocer. Aquí tenemos una intro que abarca todos estos compases hasta aquí, hasta el compás 12. Y ahora os voy a detallar, luego ya en el compás 12, os detallaré cómo hacemos todo el desarrollo del tema. Entonces vamos a ver paso a paso la intro. ¿Para qué nos sirve esta intro? La intro sirve para, si es un viaje, tiene un proceso. Entonces en ese proceso vamos introduciendo al espectador en el ambiente. Vamos a ver cómo el factor rítmico cobra primer plano desde el comienzo. ¿Y cómo está hecho? Pues también lo que decía antes es tener cuidado de la forma. Vamos a ver cómo se hace esto del trabajo de la forma. Yo lo llamo la microforma. Aquí partimos de cero, empezamos la cuerda con un ritmo. El ritmo tipo trocaico, es el ritmo que hace avanzar. Pam, pa, pam, negra con corchea. ¿Por qué hacemos un 6x8? Hacemos un 6x8 porque la subdivisión ternaria era muy típica de esa época que estamos hablando. Y nos viene muy bien porque nos impulsa hacia adelante la rítmica. Ahora bien, esa rítmica está trabajada de tal manera que aquí hacemos una hemiolia. ¿Qué significa la hemiolia? Que el 6x8 lo hemos convertido como en una especie de 3x4, con una negra, otra negra y otra negra. Por lo tanto, ya tenemos ahí una alternancia. Tan, ta, tan, ta, tan, tan, ta, ta, tan, tan. Estos dos, como podéis ver, están de alguna forma repetidos aquí. Y con eso hemos creado un patrón, que es un patrón de 4, que ya los podemos repetir como una especie de ostinato fijo. Ya tenemos un ritmo. ¿Veis? El ritmo de arriba sigue el diseño que hemos dicho. Por lo tanto, al principio solamente con la cuerda es que vamos creciendo en densidad y hacemos un impulso ahí solamente para ir abriendo. Vamos a ver cómo evoluciona esto hacia adelante. Vamos a ver la segunda mitad de la intro, cómo seguimos manejando. Hemos hecho re, mi, fa, sol, la
Y ahora hacemos la si, do, re, mi, es aquí, con elementos muy secundarios, la si, do, re, mi, fa, sol, la, que en realidad es la forma de empujar melódicamente hacia la menor, aquí, que es donde empieza el tema con la ana. El establecimiento del ritmo, aquí ya se ha complicado un poco más porque hemos dividido este elemento de 2-1, 2-1, aquí ya lo hacemos en grupos de 3 que dan todavía más impulso. Pero veis que siempre hay una que cambia con esa figuración de 3 y eso le da una riqueza que hace que no se sienta el ritmo de forma tan monótona y repetitiva. Vamos a la armonía. En esta primera parte no tenemos un elemento melódico especial. Lo que hacemos es impulsar 4 primeros compases, establecemos el A, ahí no aparece el Do, simplemente aparece el A. Y ahora ya sí, aquí aparece la menor y usamos una serie de acordes para establecer ese La, pero como hemos dicho antes, no va a ser un La tonal, no hacemos que aparezca una dominante como tal. Como podéis observar, la armonía nos establece el carácter de esa época con las dos cosas, el ritmo y la armonía. Como es un ritmo muy dinámico, no hace falta que cada compás tenga un acorde. Tenemos que hacer uso del impulso y de abrir la armonía. Entonces ahí lo veis, cómo está desplegado el acorde. Son armonías muy sencillas, pero que establecen. Aquí tenemos una tensión que la da el La, como hemos llegado a La, pero queremos que impulse más, entonces ahí lo que hacemos es hacer que choque el Sol contra el La, contra el Si, y genera esta paleta Sol, Fa, Mi, y le da como un impulso hacia el La. Mi, La, Mi, La. Ya después de la intro, vamos a analizar la parte del tema, que también tenemos que organizarlo con mucha precisión. Para mí, esencial la forma de trabajo, cómo manejar. Vamos a ver cómo está trabajado esto. Yo siempre uso la división estructural. ¿Qué hacemos? Vamos a establecer un antecedente melódico para aquí volver a repetirlo. Eso sí, las repeticiones no van a ser igual, pero aquí tenemos un antecedente que nos da el carácter épico. ¿Con qué elementos hacemos este carácter épico? Lo primero, veis que es una música diatónica, completamente diatónica. Hacemos un salto de cuarta y la seguimos saltando, pero no es bueno estar siempre saltando demasiado. Veis que aquí hacemos un retorno hacia la, pero enseguida volvemos otra vez a tomar impulso, de tal manera que hemos ido de mi a mi. Hemos pasado por el fa y aquí hacemos, en el mi, hacemos una pequeña parada para tomar impulso y aquí con este retardo que se hace ahí podemos abordar el re para luego otra vez impulsarnos. Por lo tanto, este antecedente lo que hace es abrir el concepto melódico. ¿Qué tendrá que hacer el consecuente? Pues el consecuente va a ser un elemento melódico, pero que no nos abra, sino que nos cierre. ¿Cómo vamos a hacer ese cierre? Vamos a verlo aquí. Aquí lo tenemos. Vamos a ver cómo hacemos. Ves que el antecedente, esto es igual, pero ya no sube tanto en un primer orden, sino que cambia hasta que nos lleva a la modulación aquí hacia Do. Luego, la primera parte es muy parecida, la rítmica es muy semejante, pero en vez de elevarnos, lo que hace es conducirnos hacia la tonalidad en la que vamos a trabajar de nuevo el tema, pero esta vez en Do. En vez de La, en Do. Y de esa manera aprovechamos la misma música. Ahora vamos a analizarlo, los dos elementos en que se parecen y en que se diferencian. Y vamos a ver que efectivamente después, cuando estamos en la parte que estamos en Do, lo que hemos hecho ha sido aprovechar el material que hemos presentado, pero que en vez de La, pues el Do, Re, Do, Si, Do. Y ahora aquí subimos todavía un Sol. Fijaos cómo en este espacio que hemos abierto la melodía como un interrogante, llenamos con elementos de las maderas para esto es lo que se llaman tiratas o runs en inglés, y lo que nos hacen es darnos una sensación de agilidad, una sensación de movimiento. Pero
Lo importante es que aquí el color está cambiado. ¿Por qué? Porque el mundo sonoro es de do, mientras que en el otro es el mundo sonoro de la. Pues aquí otra vez tenemos el consecuente y esta vez el consecuente ya nos va a llevar hacia otro mundo sonoro, que ese será la sección B. Pero bueno, en este caso lo que hacemos es jugar con dos elementos tonales. Los elementos tonales van a ser el mundo sonoro de la menor y el mundo sonoro de do mayor. Ahora bien, este do mayor está coloreado. ¿Por qué? Porque tampoco nos interesa, veis aquí, es que este do mayor, en este punto en el que aparece un fa, es que el acorde que aparece es si bemol. ¿Veis aquí? En este punto está el si bemol y ese si bemol lo que hace es convertirnos más en modal, desde el punto de vista, como hemos hecho antes, con el la, que hacíamos el séptimo grado, lo hacíamos en vez de sostenido, lo hacíamos natural y aquí lo que hemos hecho ha sido el séptimo rebajarlo también. Estamos jugando en un momento dado pues con una especie de do mixolidio, que no es exactamente mixolidio porque como podéis ver la melodía en otros momentos está siendo con el si natural. Estamos de alguna manera creando una sensación, elementos modales. Eso es lo que le da la sensación de color a la pieza. Entonces vamos a ver la armonía, cómo se establece. Que veis, ritmo con fa, la, fa, sol y ahora esa base armónica la repetimos aquí ya con el tema de una manera mucho más definida y lo podéis ver. Y tenemos este grupo, la, fa, la, sol, modal. Y aquí lo que hacemos la segunda vez, o sea, en el consecuente, la, fa, en vez de volver a la, hacemos una especie de mezcla para conducir, es do, aquí engañamos con este si bemol, pero luego aprovechamos esta relación de tercera, de mediante cromática, para volver a do. Y hacemos la modulación. Aprovechamos una especie de técnica de engaño. Aquí parece que nos vamos a alejar, pero luego nos acercamos con la dominante. Vamos a ver la armonía en do, cómo la desarrollamos. Vemos que aprovechamos do, hacemos la, otra vez do, igual que antes hicimos la, fa, la. Pues aquí repetimos ese modelo y ahora hacemos si bemol para volver, como hemos hecho antes, otra vez a sol. Sol dominante, le damos un giro modal que nos arrepentimos aquí y volvemos a conducir hasta do. Volvemos a repetir esa estructura, pero ahora ya en vez de volver a do, aquí cambiamos a mi menor, re menor y ya nos encaminamos hacia sol para hacer la sorpresa de la cadencia rota a la bemol. Pues esto es el elemento A. Vamos a escucharlo. Espero que te esté gustando esto que estamos viendo de la sección ABA, el elemento A. Hoy hemos visto cómo hemos hecho el ritmo, hemos visto la melodía. Dame tus comentarios. Espero que con esto os vaya ayudando a clarificar sobre todo los procesos de la composición, partiendo de lo simple hasta lo más complejo.